Ok, bueno, viernes 30, ¿no? Ya se nos fue el mes. Ya, sí, pues ya mañana es octubre, ¿no? ¿Cómo es el tiempo? Menos mal, estamos con vida, ¿no? Ahora sí se puede decir eso. ¿Quién iba a pensar que venía lo de la pandemia, ¿no? Bueno, ahora estamos acá en Perú con el tema político, el 2, hay que votar por los alcaldes y ya hay que pedirle al Señor Milagro que haga su milagro. ¿Quién ganará? Ya ni encuestas pasan. Antes pasaban encuestas, ya nadie cree en las encuestas ya. Pero bueno, no lo voy a aburrir con esos temas. Hoy día tenemos tomando decisiones. Ya, ustedes acaban de ver que Java no es complicado, ¿no? Se dan cuenta, es un lenguaje con reglas. Y les digo una cosa, si ustedes aprenden Java y conocen las reglas de Java, les va a hacer le va a ser mucho más fácil aprender otros lenguajes. ¿Ya? Porque el lenguaje Java es de los 90, entonces era bien estricto, ¿no? Los otros dan un poquito de flexibilidad, pero igual usan algunas cosas también de este lenguaje, ¿no? Entonces, vamos con tomando decisiones, ¿ya? Y vamos a objetivos, ¿ok? ¿Qué nos piden acá? Acá nos piden controlar el flujo del programa, ¿ya? Controlar el flujo del programa. Nos piden que sepamos if, else, switch, loops, ¿ya? Loops, break y continue, ¿ya? Break y continue. Después nos dicen, utiliza programación orientada a objetos, polimorfismo, diferenciar tipo de objetos versus tipo de referencia, ejecutar casting de tipos, identificar tipo de objetos usando el operador instant off y pattern matching, que esto es lo nuevo, ¿ya? Esto es lo nuevo o sea, esto lo fueron sacando en versiones previas a la 17, y ya la 17 entró con todo, ¿no? Porque siempre esa versión es como que la de soporte extendido y es la que va asociada a una certificación. ¿Ya? Entonces, miren, así es la sentencia if. La expresión booleana va dentro de paréntesis y son obligatorios. No puede haber un if sin paréntesis. O sea, tiene que haber ahí una expresión booleana. Es obligatoria. Las llaves sí son opcionales. Si solamente el if tiene una sentencia, las llaves las puedes omitir. Pero si hay más sentencias, ya tiene que ir llaves, ¿no? Incluso los IDEs, a veces por default, te escriben las dos llaves, ¿no? Y así tengas una sola sentencia, ¿no? Como que formatea el código y le ponen ahí las dos llaves, pero es opcional, ¿ya? Por ejemplo, aquí, miren, vemos este código, dice, si la hora del día es 18 y esto es menor que 11, imprimir esto. Pero si no es menor que 11, en este caso es 18, no va a imprimir este mensaje, ¿no? Solamente va a incrementar el valor de esta variable. Pero aquí, por ejemplo, mucho cuidado, ¿no? Acá pareciera que las dos líneas pertenecen al if por la indentación, pero realmente la única línea que pertenece al if es la de acá, ¿no? Cuando no hay llaves porque es una sola sentencia, ¿ya? Entonces, en este caso, como es 18, 18 no es menor que 11, no se va a imprimir y solamente va a haber el incremento de la variable morning greeting count, ¿cierto? El if te permite hacer ese tipo de cosas, ¿no? Tomar caminos, pero también le agregaron el else. O sea, ¿qué pasa si no se da la expresión booleana, no es true? Entonces el else es como decir caso contrario, ¿no? En caso no se dé el if, se da esto otro, ¿no? Nuestro caso, el caso contrario, es el else. El else también es opcional las llaves si es que solo una sentencia, pero si hay varias también van las llaves, ¿no? Entonces, eh, si hay varios, si hay varios bloques o múltiples sentencias, siempre van las llaves, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, miren, acá tenemos un else. Si la hora es menor que 11, good morning. Si no, good afternoon, ¿no? Es el caso, en el caso que our day menor que 11 no se dé, ¿no? O sea, no es true. Tienes que ir al otro lado. ¿Ya? Ahora, cuando tú tienes varios casos que podrían darse, ya puedes combinar el if con los else if.
¿ya? Y al final dejar el else, que es como, ya, puedes tener varios casos, pero si ya ninguno sucede, el else es como que el valor final, ¿no? O sea, ya no sucedió ninguno de los anteriores, este te queda, ¿ya? Lo que sí no deben olvidar, como dice el PPT, es que lo que está dentro del if tiene que ser una expresión booleana. Por ejemplo, si tú pones una variable nomás, no estás haciendo nada ahí, ¿no? No estás comparando, no estás diciendo si es mayor, menor, igual, diferente. Entonces, cuando él ve algo así, dice, no compilo, porque ¿qué estás haciendo ahí? Estás poniendo una variable numérica, tal vez, y dice, y esto no es una expresión booleana, ¿ya? Entonces te va a dar error de compilación. Entonces, también tienes que chequear eso, no te vayan a poner en el examen esto ahí y ahí fallamos, ¿no? Entonces, el pattern matching, que es una cosa nueva que agregaron en el lenguaje Java, se introdujo en Java 16, o sea, una versión antes de la que estamos ahorita estudiando. Y justo fue para las sentencias if y para operador instant off. O sea, para estos dos ha sido agregado, ¿no? Entonces, vamos a... Ay, perdón, creo que le puse un color que no debería ser. Entonces, para estos dos ha sido agregado. El if y el... Ay, perdón. Y el instant off. Ahí ya la malogré. Ya. El instant off. ¿Ya? El if y el instant off. Y es una técnica también de control de flujo que solo ejecuta una sección de código si se cumple con cierto criterio. Pero todavía vamos a ver, ¿ya? En el ejemplo. Entonces, este sí lo voy a llevar al IDE, ¿ya? Porque esto sí lo necesitan verlo ustedes cómo funciona. ¿Ya? Miren, vamos a levantar el IDE, ¿ya? Y le vamos a aplicar ahí, ¿no? Vamos a ponerle mejor tomando decisiones, ¿ya? Cosa que nos sirve para otros proyectos. Vamos a poner acá, no lo da nomás. Ya. Ah, no, ya le va a crear la carpetita. Ya. Chévere, chévere. Java 17. Perfecto. Ok, ya lo está creando. Ya. Entonces ya está ahí. Ya, ¿qué es lo que pasa? En esta clase vamos a tener un método compare enteros, ¿ya? Comparar enteros, dice. Ve y compare enteros, ¿ya? Y recibe un number. Perdón, un number. Ya, el number representa, ¿no? Diferentes tipos, ¿no? Integer, double, ¿no? Y acá pregunta, ¿tú eres una instancia de integer? Si fueras un integer, porque recuerden que number puede recibir, ¿no? Un number puede recibir, por ejemplo, un integer. Entonces nosotros no sabemos qué nos van a pasar por acá. Puede ser también un number, es un double, ¿ya? Porque acuérdense que estos son clases wrapper, ¿no? Que representan números. Entonces, como tú no sabes qué te pueden pasar, tú preguntas, y si soy integer, quiero que hagas esto, ¿ya? Vas a castear el number porque no sabes si es integer, double, aunque en ese caso si entró es un integer, pero ahí te obliga de todas maneras a castear porque el number de aquí, ¿no? Es de tipo number, te hay que castearlo integer para recibirlo en integer e imprimir, como ya sabes que es un integer, tú imprimes con confianza o llamas al método compare, si lo comparas con un 5, por ejemplo. Oye, tú comparado con el 5, este método de acá te dice, ¿no? Si yo soy igual a 5, entonces retornaré, imprimiré 0, ¿ya? El compare, el compare que es un método que tiene la clase integer y dado un valor que le pases, él te dice, ¿no? Si yo soy igual a ti, yo devuelvo 0. 0 si son iguales. Si, si soy mayor que el 5, te devuelvo un 1, ¿ya? 1 si es mayor que 5. Y menos 1 si soy menor, ¿ya? Eso es lo que es el compare. Nada más verificar. ¿Soy mayor que tú, igual o menor? Y te vuelve 0, 1, menos 1. ¿Ya? En este caso sería la impresión de esto de acá, ¿no? Y entonces, si tú, por ejemplo, quieres probarlo, imagínate que te creas una instancia de main, ¿ya? No main, y llamas este método, compare, integer, ¿no? Le dices, te voy a pasar un 5, ¿ya?
te voy a pasar un 3 y un 8. ¿Ya? Bueno, en este caso la estamos haciendo fácil, le estamos pasando enteros, ¿no? Integers. Entonces no va a fallar y él va a entrar al if, ¿no? Y si es 5, por ejemplo, 5 eres igual a 5, entonces en ese caso nos va a dar 0. 3, tú eres comparado a 5, mayor o menor. Yo soy menor. Ah, devolverás negativo. 8, ¿tú eres mayor que 5? Sí. Ah, devolverás un 1. Miren. ¿Ven? 0, 1, menos 1, 1. Porque es igual, ¿ya? Entonces no se olviden que el compare tú es un método que tiene la clase integer para comparar números con el que le pasen, con otro. Y él te devuelve, ¿no? Si somos iguales, 0. Si tú eres mayor que yo, 1. Y si eres menor que yo, que el 5, menos 1. ¿Ya? Entonces, hasta ahí estamos usando el instant off para verificar si lo que le paso es un integer. Porque si no le paso un integer, por ejemplo, si yo le pasara un double, simplemente puedes imprimir, ¿no? Ay, caramba, perdón. No soy integer, ¿no? Por ejemplo. Entonces, digamos, a mí se me ocurre pasarle no un integer, sino un double. Porque el double también le puedes pasar a un, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿no? 5.0. Ya. Le quiero pasar un double. El number recibe tanto integers como double. Eso es lo bueno de esa number, ¿no? Number puede recibir tanto integers. Imagínate como que acá alguien le asigna, ¿no? O le pasa doubles. Pero ya vimos que si pasan double, ¿qué va a pasar? No entra el if, ¿no? Miren. En el último caso se fue por acá. Ahí vemos el if y el else, ¿no? Entonces siempre usen number cuando ven que pueden haber varias posibilidades, ¿no? Que me pasen integer, que me pasen double y todo. Pero ¿cuál es el tema? ¿Por qué le llaman pattern matching? Acá el problema es que yo todavía tengo que hacer, no sé, si tú fueras crítico de código, tú dirías, oye, pero ¿por qué si ya entró acá, por qué tienes que estar casteando y asignando aquí a una variable? ¿No habrá una forma de que ya todo esto lo hagas en esta línea nomás? Y ya tú de frente comparas con 5. Ya, eso es lo que se llama pattern matching. Pues dice, si tú eres integer, si tú eres de tipo integer, ya de una vez recíbelo en esta variable. Y ya, porque ¿qué garantía hay que eres integer? Obviamente que eres integer, porque si entraste acá eres integer, pero ya esta variable, sin necesidad de hacer casting, sin necesidad de nada, lo considero como que ya le casteé, como el que estuvo acá, miren, como si yo esto lo comentara. Entonces te salvas de hacer estas cosas. Crear una variable de tipo integer y castear el number a integer. Te salvas de todo eso porque ya data está aquí. Y entonces con seguridad entras aquí y ya sabes que vas a imprimir y, miren, y también funciona. Y eso que están viendo es el pattern matching. ¿Eh? Usado en un if con instant off. ¿Eh? Funciona igualito. Pero esto no había antes. O sea, si ustedes prueban este código que estoy poniendo aquí en Java 11, Java 8, no funciona. Porque esto es nuevo. ¿Ya? El poner la variable de frente ahí, para no tener que estar haciendo, porque si tú fueras escrito el código, como te digo, number, tengo que castearlo integer, porque ya sé que es un integer, y lo recibo una variable integer, y recién lo puedo usar. Entonces te ahorras todo esto con una variable acá. ¿Ya? Entonces, eso es lo que el PPT decía, ¿no? El uso del pattern matching aquí. ¿Ya? Vamos avanzando y después vemos otros ejemplos. ¿Ya? Ahora, una mala práctica que nos dicen es, no se te ocurra la data que llegó, cambiarla, ¿no? Esto es una mala práctica. Lo puedes hacer. No es que, que es error. Lo puedes hacer, ¿ya? Pero no es buena práctica estar cambiando el valor de esa variable, ¿ok? No es buena práctica. Entonces, tenemos que tener cuidado de cambiar o reasignar variables. Ahora, tú puedes prevenir. ¿Qué aprendimos en el curso para que nadie cambie el valor de una variable cuando llegó? Por ejemplo, yo sé que acá llegó un número y ese número ahorita es integer y lo tiene esta variable. Yo quiero evitar que alguien cambie el valor, porque esto es una mala práctica, ¿no? Acá lo voy a poner entre comillas, ¿ya? Perdón, en comentarios. Esta es una mala práctica. Cambiar lo que llegó y cambiarle de valor, ¿ya? Claro, le pones final, ¿no? Entonces tú dices aquí, le voy a poner aquí un final. Ay, perdón. Final. Entonces, eso obliga a que esto falle, ¿eh? Porque no se le puede asignar un valor a una variable que ya está final. O sea, si este data encima que es integer es final, ya no puedo ponerle o cambiarle valor.
¿ya? Pero es una mala práctica cambiar la variable que llegó con valor y aquí cambiarlo, ¿no? ¿Ya? Es una observación, pero no es error. Si se dan cuenta que si yo le quitaba el final, me dejaba cambiarle el valor. Pero esto no es bueno, no es considerado una buena práctica. Por eso que acá en el PPT les dice, cuidado con eso, ¿no? De que la variable que llega la cambies. Mejor ponle final y evitas y impides que la cambien porque no va a compilar, ¿no es cierto? Si tú le quitas el final, sí lo deja cambiar, pero si le pones final, ya ese data llegó como está y nadie lo puede cambiar, ¿no? Ya lo usas nada más para comparar, como vieron acá. Comparo, ¿eres igual a 5? Si es así, devuelve 0. Eres igual a 5, pero tú eres menor, entonces devuelve -1. Pero si es igual, pregunta si es igual a 5, pero este valor es mayor que 5, entonces devuelve 1. ¿Ya? El compare tú solo devuelve 3 valores, 0, 1 y -1, en los 3 casos. Y acá el double, como no es integer, nunca va a entrar acá y nos dice, no soy integer, ¿no? ¿Ok? Entonces, ahora, incluso podemos hacer una cosa más. O sea, nosotros acá estamos comparando y de repente decidimos hacer un cambio más. Oye, ya, yo sé que ahí tienes la data, pero me gustaría también que digas, data, tú eres igual a 5, perdón, tú eres mayor que 5. Entonces ahí se dan cuenta que incluso acá hay una expresión booleana porque estás comparando. Tú eres mayor que 5, ¿ya? Y el o sea, primero quiero que sea integer, el valor lo tengo aquí y ese data lo uso después acá. Y eres mayor que 5, entonces ya me evito estar haciendo esto y de repente ya puedo hacer algo más simple como esto, ¿no? Quiero imprimir data, ¿no? A ver, vamos a ver. Bueno, en este caso voy a imprimir el valor que llegó, ¿no? Ya. Lo que pasa que, ya para el 5 no es mayor que 5, pues. Por eso entró al else, ¿ya? Eh, Ya no entró. En este caso el ejemplo no ayuda porque estoy diciendo no soy integer, no soy integer, ¿no? Acá diría no es mayor que 5, ¿no? No es mayor que 5. Y o no es integer. Ya cambia el mensaje, ¿bien? Entonces ya entiendo, ¿no? Por ejemplo, si le mando un 5, puede ser por esta razón, ¿no? No es mayor que 5. 5 es mayor que 5, es falso. Le mandé un 3, ¿tú eres mayor que 5? No, falso. Le mandé un 8, ya, sí eres mayor que 5. Y por eso imprimió el 8. Pero el último caso era double. Entonces, ese sería el caso que no es integer. ¿Ok? Entonces, ese es el pattern matching, ¿ven? Incluso la variable que hizo matching, puedes usarla en una expresión booleana para seguir aumentando ahí una condicional más en el if, ¿no? ¿Ok? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Ok? Y hay que tener en cuenta que el tipo de dato de la variable esta tiene que ser un subtipo del lado izquierdo de la expresión. ¿A qué me refiero? Miren, si ustedes number, ¿de qué tipo es? Number. Instant of, y la variable de acá es de tipo integer. Entonces, hay una regla. Instant of. Miren esta regla. El tipo de la izquierda tiene que ser un tipo mayor, por ejemplo, number. El tipo de la izquierda debe ser un subtipo de number. Integer, double, ¿no? Pero no puede ser igual. O sea, number es un error. Integer es un error. Double es un error. Tiene que ser siempre acá un tipo y acá un subtipo. ¿Ya? Eso tiene que ser así. Por eso que vamos a ver que casos como este no funcionan. Imagínense que tienes otro método, ¿ya? Para hacer la prueba. ¿Ya? Tienes otro método. Digamos, le digo, compare integers, ¿no? But que no recibe nada ya, no recibe nada, pero a mí se me ocurre hacer esto para forzar el error. Y le digo, si tú eres integer instant of
ya, integer, ya, este es el if, el instant of anterior, en donde tienes que obligar a castear. Ahí no hay problema. El que hay problema es cuando aplicas pattern matching. Por ejemplo, value, instant of, y quiero hacer lo mismo que aprendí abajo. Le pongo la variable ahí. José, ¿por qué? Si estoy haciéndolo igualito que acá. Ya, pero tú te acuerdas. Ah, pero espérate, ¿qué value es integer? Y yo también soy integer. Ambos lados es integer. Ahí te da error, por la regla que te digo. Cuando uses pattern matching como esto, asignándolo a una variable, el de la derecha siempre tiene que ser un subtipo y el de la izquierda tiene que ser un tipo, ¿no? En este caso, number integer, por ejemplo, ¿ya? En este caso, por eso no compila. No compila en el caso de pattern matching por este problema, ¿no? Ya, lo pongo acá. No compila. ¿Ya? A ver. Sí, es para el pattern matching nada más. Exacto. No compilaría, ¿no? ¿Ya? Esa es la regla que está acá, el subtipo. El de la derecha tiene que ser un subtipo del de la izquierda. Subtipo, no pueden ser iguales. Y acá está forzado a fallar, pero, ¿no? Porque le pone integer a ambos lados, y ahí en el pattern matching sí falla. ¿Ya? Ah, pero sí hay limitaciones a la hora de evaluar el tipo. Hay veces que el lenguaje Java no puede terminarlo y te lo acepta. Por ejemplo, vamos a ver otra versión. ¿Ya? Voy, compare integers con list. Por ejemplo, con list. Ya. Tú dices number value igual 1, 2, 3. Ya. Es un number. Entonces, sin pattern matching, si te acepta preguntarle si eres instance de list. ¿Ya? Obviamente list es de Java útil, hay que importarlo. ¿Ya? Ahí está. Este es el importe, ¿eh? Este hay que sacarlo porque este no sé dónde salió. Ya. Lo aceptó, pero ese es sin pattern matching, ¿no? No hay variable. ¿Qué pasa si copio el mismo y le pongo acá data? Ah, lo aceptó. Pero José, value is number. List, ¿qué cosa tiene que ver con un number? No me queda claro. Ya. Lo que pasa es que el lenguaje a veces analiza y dice, esta es una interfase. Esta es una interfase. List es una interfase. Miren, si ustedes van al código fuente de list, no es una clase. ¿Bien? Entonces, cuando hay interfaces, sí se raya un poco el lenguaje Java y dice, ah, pero ¿y qué pasa? O sea, como que duda, dice, ¿qué pasa si alguien ha creado una clase que hereda de number e implementa list? Algo así, ¿no? Él dice, puede ser que sea instant of the list, porque alguien podría haber creado una clase hija de number, ¿no? Que hereda de number, pero implementa list, ¿no? Que implementa list. Por ejemplo, así, ¿no? Entonces, incluso él le dice, implementa los métodos de number o de list, ¿no? ¿Cuál vas a implementar? Ahí te dice, ¿eh? Dice, clase hija number debería ser clase abstracta, ¿ya? O implementar método abstracto invalue in number, ¿no? Pero si te deja, ¿ven? Si te deja. ¿Eh? Y ahí te sigue pidiendo más, miren. Deberías también implementar long value. Bueno, me puedo llenar de todas las implementaciones, pero sí hay un caso donde una clase puede ser hija de number e implementar list. Entonces, al final, value, que es number, sí puede, este podría ser un subtipo de él, ¿no? Value es number, y este de acá es de implementa list, o sea, hija number podría ser data hija number, que implementa list. Entonces, cuando combinas clases e interfaces, ahí donde sí se raya Java y te dice, ya, bueno, te voy a dejar que hagas eso, porque puede ser que haya ese caso, ¿no? Alguien que hereda de number, que sería un subtipo, pero que implementa list. O sea, por eso sí se podría usar, perdón, sí se podría usar list aquí a la derecha. Pero son esos casos donde hay combinación de clases e interfaces. Por eso que acá te pongo este PPT que te dice, cuando sí combinas clases e interfaces, ahí sí el pattern matching
perdón, y lo aplicas en pattern matching, el compilador ahí sí tiene limitaciones, porque podría darse el caso que ves ahí abajo, ¿no? Una clase que hereda de number y cumple con ser subtipo, pero que implementa list, ¿no? Entonces sí te lo aceptan por esa razón te lo aceptan. Y es cuando combinas esto con esto, ¿no? ¿Ya? Entonces es más difícil resolver, ¿no? Por eso sí te acepta eso de acá. Ah, ya. Esto del flow scoping es bien interesante, ¿ya? Porque dice, primero lo leemos y ahí lo ponemos en el IDE, ¿ya? Dice, cuando trabaja con pattern matching, también la variable que está solo en el scope cuando el compilador puede determinar su tipo, ¿ya? Eh, a ver, vamos a ver, este ejemplo está simpático, ¿ya? Vamos a ver este de aquí. Ok. Vamos al IDE para ver los casos. Ya. Entonces aquí habíamos visto varios casitos. Este del subtipo, este del list, porque ya saben que hay una clase como esta. Mejor la pongo acá abajo, ¿ya? Porque se acuerden de list, que por eso el razón lo aceptó. Pero vamos a poner un nuevo método, ¿ya? Voy, print, integers, or numbers, mayor que 5, ¿ya? Perdón, 5. Entonces, paso un number. Ya, hasta ahí todo bien. Pasas un number y tú dices, si el number instant of es un integer, perdón, un integer, ya. Hasta ahí todo bien, ¿no? Imprímeme el data, es el ejemplo que habíamos visto acá. Pero dices or compare to 5 mayor que 0. José, ¿por qué está dando error en data? Si acá hemos hecho con i, ¿ya? Y aquí hemos hecho or. ¿Qué está pasando? ¿Ya? Entonces, acá, vuelvo aquí y te pregunto, este es un AND, ¿no es cierto? O sea, para que este se ejecute, esto tiene que ser verdad, ¿sí o no? O sea, esto tiene que ser true, ¿ya? Y o sea, hay garantía de que data es integer, ¿ok? Y entonces se puede evaluar el de la derecha, ¿no? Para ver si también este es true. Pero al menos acá tienes garantía de que el primero ha sido true, porque si esto fuera falso, ¿qué hubiera pasado con el cortocircuito de LAN? ¿Qué hubiera pasado si esto fuera falso? ¿Esto se ejecuta? ¿Qué dice LAN? Si este es falso, ¿este se ejecuta? No, correcto, ¿no es cierto? Pero tú estás, si te das cuenta, ponte en el lugar del compilador, ¿eh? Siempre en estas dudas ponte en el lugar del compilador. El compilador aquí sabe 100% que esto es integer si llegó acá, porque esto dio true. Pero cuando usa SOR, él no sabe si entró aquí, porque como es la naturaleza del OR es si es falso, ¿no? Si esto es falso, todavía evalúa el de acá, ¿no? Porque al final en el caso del OR tiene que haber uno que sea true, ¿no? Para que sea verdadero. Basta que uno sea true y es verdadero, ¿no? O por ejemplo así, ¿no? Y es verdadero. Pero ¿qué pasa si justo cayó en este caso? ¿Qué pasa si cayó justo en este caso? Y acá no es integer. Llega aquí sin ser integer, ¿no es cierto? Entonces, por eso que cuando usas OR, acá él dice, si no fuera integer, igual tengo que evaluar acá, porque es falso, y yo tengo que evaluar el de la derecha, porque este es un OR. Tengo que evaluar el de la derecha, no es como el LAN, ¿no? Que ya si fuera falso, ni siquiera me deja evaluar el de yo tengo que evaluar el de la derecha. Pero
yo te pregunto, si fuera falso, quiere decir que data no es integer. Entonces, por eso es que el compilador astuto dice, pues hay un caso donde puede fallar. Te lo voy a marcar como error. Porque no me garantizas de que data sea integer. ¿Ya? Entonces, como no puede garantizar el compilador que data es instancia integer, y no es, él considera, data is undefined, no va a compilar. Porque hay un caso donde no compila, ¿no? Tú te das cuenta, ¿verdad? Si esto fuera falso, ¿verdad? Pues si fuera falso, data no va a ser integer. ¿Y cómo vas a llamar a compare tú? Si ese método solamente existe en integer, en la clase integer. ¿Eh? Entonces, por esa razón, este no compila. ¿Ya? Ese se llama flow scoping. O sea, el título le han puesto así, flow scoping, ¿verdad? Cuando trabajas con pattern matching, porque quiere decir que la variable está solo en scope cuando el compilador definitivamente determina su tipo, que es el caso de acá. Acá el scope de la variable data es integer y acá también está asegurado que es integer. Por eso llama su método compare tú. Pero aquí sí te encontré un caso donde no necesariamente puede ser integer y data estaría undefined. Entonces, ahí donde no compila. ¿Ya? Ese es el ejemplo de flow scoping. ¿Ok? Este es un primer error. ¿Ya? Vamos a ver otro. Ya, esto lo compilamos, ya lo ponemos, perdón, comentamos así, ya sabemos que no compila por flow scoping. Ay, caramba, ya lo borré. Aquí lo voy a poner para que se acuerden del PPT, ¿no? Porque después les paso el código, ¿no? No compila por flow scoping, ¿ya? ¿Qué es flow scoping? Cuando la variable, el compilador no puede garantizar de que es de un tipo, ¿no? Que en el if no puede garantizar que es también del mismo tipo de acá, ¿no? Ahora, otro método, otro ejemplo, a ver, otro con flow scoping. A ver, print integer 2 veces. Ya, entonces le paso un number. Le paso un number. Miren, y dice, a ver, si eres integer, ya, si eres integer, entrarás acá. Ay, caramba, perdón. Y me imprimirás el invalue, ¿no? Que tiene la clase integer. Y afuera voy a llamar también a, caramba, invalue. Pero no me deja. Ya no me está dejando. ¿Y por qué? ¿Ok? Porque ya aquí, o sea, yo podría haber pasado un double. Si yo pasé porque no es porque está fuera de scope, ¿ah? Porque tú podrías decir, es que data solamente vive dentro del if. No, no es por eso. Mire, analiza bien. Si entrara un double, tienes que ponerte en esos escenarios. Nunca va a entrar el if. Entonces data estaría indefinido. Sería como como el mismo caso acá. Si no entra aquí, pues entonces ¿qué tipo es? ¿No? Igual aquí. Si aquí entra double, invalue, ¿qué tipo es data? Nunca entró acá, nunca se definió tipo para data. Entonces por eso que no te compila. No es porque está fuera del if o no hay alcance, ¿no? Sino porque acá también es otro caso de flow scoping. ¿Qué tipo de dato es? Data. Es data si llegó double en el parámetro, ¿no? Entonces, por eso falla. Por eso falla. Miren, veamos otro ejemplo, ¿no? En la que sí, no necesariamente. A ver. Un método de integer en la línea 19. Pero si es que hay garantía de que data fuera integer, pues. Ya, a eso me refiero. Por ejemplo, miren otro donde sí hay garantía, ¿ya? Y entonces sí te deja llamarlo fuera del if incluso, ¿ya? Miren, number, number, ¿ya? Recibe number, pero puede ser integer, puede ser data. Tienes que ponerte en todos los escenarios. Y tú dices acá, si no es integer, y lo pones con pattern matching y todo bonito, si no es integer, retorno. O sea, no hago nada. Pero si pasa, ¿es integer o no?
Es otra forma de programarlo, miren. Ahí dice la negación. Si no eres integer, me voy. Return. No afecto a nadie. Pero si paso ese if porque soy integer. Entonces, si soy integer, sí puedo llamar con seguridad a mi data invalue. ¿Sí o no? A pesar que aquí el data se declaró aquí en el pattern matching, pero como no es, si yo paso un double, por ejemplo, ya, si yo paso un double, entonces retumba, se va, se va. Pero si llegó un integer, este data es de tipo integer garantizadísimo porque pasó el if. Entonces puedes llamar al invalue. Que no era el caso de acá, porque si yo pasaba un double, ¿no? Si yo pasaba un double, entonces iba a querer intentar imprimir invalue y double no tiene eso, ¿no? Es más, no, data ni siquiera está definido, no tiene tipo, porque no entró aquí para definir la variable de data, ¿no? Entonces, pero si no es integer, sí lo puedo usar aquí. ¿Ya? Entonces, más o menos así es el flow scoping. Pero como ven, no tiene nada que ver que data solamente vive dentro del if, sino es que tienes que asegurar que el tipo tipo de datos está garantizado. ¿Ya? Si no está garantizado, no lo puedes llamar. ¿Ya? Entonces, tienen que entender el flow scoping, ¿ah? Porque ese puede ser un motivo de error, ¿no? Entonces, como ves aquí, miren, aquí como ven, cuando lo usamos aquí, si hay, pues, number, pues, si es double, bueno, se irá por acá. ¿Ya? Y si es mayor que, si no es mayor que 5. Pero si es integer, entra aquí de todas maneras y hay seguridad que en el lado derecho del if, del AND, perdón, si hay pues un data integer y puedo llamar a su método compareTo. Por eso que ese es válido. Igual aquí, ¿no? Aquí yo sé que es integer y solo si es integer hago esto, pero si yo fuera, ¿qué garantía hay que sea integer? Por eso me falla. En cambio aquí sí, si no soy integer, me voy. Pero si soy integer, este data sí tiene un tipo, es integer, y puedo usar sus métodos. Exacto, fuera del bloque. A eso nos referíamos. ¿Ya? Eso es pattern matching. Interesante, ¿no? Esto es algo nuevo. Esto es algo nuevo. Vamos a buscarlo, cómo lo propusieron. Pattern matching. ¿Ya? Y entonces llegó ahí está, ¿ves? Java pattern match para instant off. Ahí está. Ahí le doy más ejemplitos, pero de eso se trata el pattern matching, ¿no? Es una nueva característica, como le digo, que le han agregado al lenguaje. Acá también, ¿ve? Pattern matching para instant off. Así lo buscan, pattern matching para instant off. Así lo van a encontrar. Porque después hay pattern matching para switch, ¿ya? Pero eso es otro alcance, otro código, ¿no? ¿Y por qué hay distintos números? Porque primero salió un preview en el 2018, después en el 2022 ya está en el tercer preview, o sea, va mejorando cada vez ese pattern matching, ¿ya? ¿Ok? Entonces de eso se trata. Entonces ahorita en el lenguaje asegúrate nomás, tú asegúrate, ponte como si fueras el compilador. ¿Hay garantía de aquí de que ese data es de tipo integer? Sí, pues, porque si no fuera integer, ni siquiera entra aquí, ¿no? Se va, return. Void, pero sí puede, cuando es void, sí puedes usar return, acuérdate, solamente que no retornas nada, pues, ¿no? Porque es void, solamente aplicas return. Return sale el método, ¿ya? Ese es el pattern matching, ¿ya? Denle vueltas, igual les voy a compartir este código, pero así funciona el pattern matching, ¿no? Lo agregaron para agregarle esta posibilidad al instant off de ahí mismo poder resolver qué tipo e incluso aplicar expresiones booleanas o lógicas, perdón, AND, OR, pero recuerden que en el OR hay que tener cuidado, ¿no? Como vieron, porque puede ser que no entre y aplica el flow scoping. Ya, este es el ejemplo que les hice, donde con rama cells, ¿ya? Si no es, ya, por ejemplo, miren, acá es con rama cells, ¿ya? Con rama cells, miren. Si no es integer, entonces acá el else entra porque es integer y llamas a data invalue. ¿eh? Este es parecido al ejemplo de acá,
parecido al ejemplo de acá, pero en vez de tenerlo así, tenerlo dentro de un else, ¿no? Y acá hay otro, ¿no? Miren. Y si es integer, haces esto, pero si no, me voy. Ya, esto corrige, ¿no? Para no estar haciendo un OR, ¿no? Caso contrario, pues me voy. ¿Ya? Listo. Ese es el pattern matching. ¿Ya? Ese es el pattern matching. ¿Ya? Yo creo que a ese ahí tienen que darle hasta que todos los casos lo puedan cubrir. Igual busquen la especificación. Ahí les pasé un link para que vean otros ejemplitos más. Pero de eso trata el pattern matching, ¿no? Ahora, este de acá es el switch. Acá se me ha movido, creo. Ya. Ya, miren. Miren esta diferencia. Ay, caramba, no. Mejor lo chico por acá. Miren este de acá. Tú efectivamente puedes hacer if, else if, ¿no? Por ejemplo, un número de día. Si es 0, si es 1, si es 2, si es 3, pero imagínate que quieras cubrir los 30 días. ¿Cómo sería ese código? Uf, hartos else if, ¿no es cierto? Entonces, alguien vio conveniente mejor crear otra estructura donde tú le pasas una variable, la que vas a recibir, y de acuerdo a él abres llave, ¿ya? Es obligatorio. El que abre y cierra es obligatorio, los paréntesis también, igual que el if. Pero empiezas a usar case, ¿ya? Y en el case pones una expresión constante que puede ir sola o pueden haber expresiones constantes separadas por coma, o sea, pueden haber varios casos, ¿ya? Esto es una novedad también, antes no había esto. ¿Y, ¿y por qué un break? ¿Por qué un break? Porque cuando él entra, en el caso del switch, cuando entra a un case, digamos, si la variable que pasé era 1 y este case es 1, entra aquí, por ejemplo. Pero si no hubiera un break, él se salta al siguiente case, al siguiente case, al siguiente case y después el default, ¿no? O sea, se ejecuta todo los bloques. En cambio, el break tú le dices, no, mira, yo quiero que te vayas. Ya terminaste, salte. ¿Ya? Salte fuera del switch. ¿Ya? Ni el default. Ni el default. El default es cuando ningún case se ejecuta, entonces el default te queda como único camino para ejecutar. ¿Ya? Pero bueno, en ejemplo se aprende mejor. Vamos a hacer un switch para ver el tema. Y... entonces este gráfico estaba acá. Ya. Entonces no. Lo dejamos el antecesor, ¿no? Antes era así, ¿no? Vamos a ponerle mejor un mensajito acá. Antes, ¿no? Y ahora el switch. Y es que ya nadie hace código así, pues, ¿no? Porque ya para eso existe el switch. Se podría, pero miren cómo sería ese código, ¿no? ¿Ya? Y entonces vamos a hacer un switch para entender ahí cómo lo podemos usar, ¿ya? Entonces, vamos a mejor que ponerle paquete, ¿ya? Porque ya saben que cuando no hay paquete, esa clase no se puede usar para nada, no se puede ni siquiera importar en otra clase, ¿no? Cuando ya está en paquetes, ya la clase ya tiene sentido, ¿ya? Ya, entonces acá vamos a poner switch main, ¿ya? Para acordarnos. Ya, entonces aquí miren, vamos a hacer un método main, vamos a crear una variable y tú dices, a ver, yo le puedo pasar esa variable y dependiendo del valor, ¿no? Por ejemplo, puede ser 1, ¿ya? Ya, miren, lo voy a hacer antes de que hubiera un cambio en el case. Antes tenía que hacerse caso por caso. Si es 1, si es 2, si es 2, por favor, imprímeme león. Si es 3, imprímeme tigre. Ya, pero miren, estamos viendo como que todos los casos, ¿no? Entonces tú dices, a ver, si te paso número 1, no vas a hacer nada, ¿no? Pero va a entrar aquí, miren, y miren lo que pasa. José, entró al 1, pero el 1 no tenía nada. Ahorita vas a descubrir qué pasó. ¿Qué pasa si le paso 2? Entró al León, imprimió León, pero también imprimió Tiger. Entonces, ¿qué pasa? La teoría de switch es la siguiente. Cuando él entra a un case, si no encuentra un break, ejecuta el case, ejecuta el otro case, ejecuta el otro case, se va y barre con todos hasta el final. Entonces, por eso que ellos se crearon el famoso break, ¿no? O sea, dijeron, no puede pasar, hay que darle la oportunidad de que él salga del switch. O sea, que ejecute, pero que salga. Entonces crearon el break.
rompe, ¿no? Rompe el flujo, no, salte. Entonces, cuando imprime, por ejemplo, 2, imprime el Lion, pero se va. Y ya no imprime Tiger, ¿se dan cuenta? Pero sin break, donde entró, hacia abajo. ¿Ya? Ahora, esa es la versión antes, donde cada caso tenía que ponerse así. Pero a veces tú dices, oye, pero ¿qué pasa si 1 y 2 hacen lo mismo? Tú tendrías que estar imprimiendo prácticamente Lion acá y Lion acá, porque los dos hacen lo mismo, ¿no? Si yo le mando un 1, también me imprime Lion, y si le mando 2, también me imprime Lion, ¿no? No se ve muy repetitivo, incluso hasta el IDE lo marca, ¿ves? Te dice, estás duplicando, ¿no? El IDE, porque ya el IDE ya Tuto ya sabe que estamos con una versión Java superior, donde esto ya no debería ser. Entonces el IDE cambia, perdón, el switch cambia y dice, no, pues entonces si son lo mismo, únenlos así. Ya, pero esto no se podía hacer hasta Java 13. No se podía hacer esto. Java 14 en adelante, o sea, ya 17 lo tiene. Sí puedes agrupar varios valores del case o constantes, que posibles valores de esta variable, con comas. Entonces, ambos 1 y 2, ya sea 1 o ya sea 2, me van a imprimir Lion. Y con el break sale. ¿eh? Ya, porque antes no teníamos eso. Antes sí tenías que hacer esto. Entonces, eso lo comento aquí a ustedes. ¿Ven? Cuando es menor que 14, sí tenías que poner cada case separado. Cuando ya tienes mayor o igual que 14 o 17, ya los puedes unir por comas, los valores que representan la misma funcionalidad, ¿no? Pero ya sabes que si entra y no hay break, va a barrer también con el Tiger, ¿no? Claro, más legible también, ¿no? Se entiende mejor. Ya, entonces, ese caso quería mostrarles y también el de acá. Ya. ¿Por qué este no compila? Porque no tiene paréntesis. ¿Dónde están los paréntesis? Pero, disculpen, otro color. ¿Dónde están los paréntesis de... ¿Qué pasó? Allá. ¿Qué pasó con los paréntesis de Mon? No están. Entonces tú viendo también tienes que asegurarte, ¿no? Oye, a esto le faltó los paréntesis. Por eso no compila. Tiene que haber paréntesis. A este y las llaves, por eso tampoco compila. Y este de aquí, 2 puntos, ¿ya? Y System Open Line aquí, ¿ya? Entonces, también tienes que darte cuenta, ¿ya? Porque no se usa 2 puntos, se usa coma, ¿ya? Se usa coma. Miren, por ejemplo, ese último se podría parecer al que puse hace un rato, ¿no? Así, case 1, pero es diferente porque acá era case 2. Eso sí, puede seguir como la versión antigua, pero lo que tú no puedes hacer es decir que acá hay 1 y 2, ¿ya? Se tiene que usar coma, ¿eh? Ahí sí funciona. Entonces, el caso de acá falla porque no está usando coma, está usando 2 puntos y está tratando de agrupar como que estos dos son lo mismo. Si acá hubiera case, se arreglaba, pero están juntando 1 y 2 y acá deberías juntarlo con coma, ¿ya? Claro, 1,2, exacto, ¿ya? Ahora tú también puedes tener un switch animal sin nada y funciona. No es que te obligue a tener case y default, ¿no? Como ven. Incluso el default no le he puesto, ¿no? El default es opcional también, ¿ya? Entonces, eso también tengan en cuenta, eso bien, lo tienen aquí, ¿ya? Miren, acá vemos un ejemplo un poquito más elaborado, ¿ya? Imprimir día de la semana, 0, 1, ¿no? E incluso acá, miren, si entra al Sunday no hay break. Ya saben que va a entrar acá y va a imprimir el de aquí, pero como acá hay break, se sale, ¿no? Ahora, si tú le mandas un valor inválido, no entra ningún case y se va al default. El default es el valor por defecto, pero algo que les quería contar es que no necesariamente el default, ¿ya? Por ejemplo, aquí le puedo poner un default, ¿no? Entonces, y le pongo un mensaje ahí, ¿no? No sé qué animal es, ya. Y yo le mando acá un 10, ¿ya? Para forzarlo. Entonces no entró ni al 1, ni al 2, ni al 3, ¿no? Entonces no sabe qué animal es. Pero a lo que quería llevarlos era que el default no necesariamente va al final. Y eso me rompió la cabeza la primera vez que lo vi en un examen o aprendí que puede ir también acá. No, no, José, me pongo lo mejor al comienzo. ¿Ya? Y va a funcionar igual.
Pero eso no estoy acostumbrado a hacer cuando programo, ¿no? ¿Ya? Entonces, y como no le he puesto break, también no sé si se dieron cuenta que imprimió esto y se saltó acá, ¿eh? Entonces el default también tiene que tener break si lo pones arriba. Porque si él se ejecuta, él va a querer saltar al siguiente case. ¿Han visto? Entonces, aquí, por ejemplo, ¿ven? Acá sí le han puesto un break, pero acá no le han puesto. Entonces, si entrara al caso donde no es ni 1, 2, 3, ni 4, 5, 6, ni 7, 8, 9, ni 10, 11 y 12, por ejemplo, un 13, va a entrar acá, va a imprimir un no y también se va a ir al 7, 8, 9, summer, y también se va a ir al fall. ¿Eh? Porque el default lo has puesto en medio y sin break. ¿Ya? Entonces, recuerden siempre, cuando entra un case, de ahí se va a ir hasta el final. Pero si hay un break, lo va a detener. Y si no hay un break, se va hasta el final. Y el default es el caso contrario, pero puede estar en medio, al inicio, al final. Y también, si no tiene break, si estuviera muy arriba, corre todo hacia abajo. Claro, si está al final, el break como que está por gusto, ¿no? Porque es la última opción. Qué va a imprimir después? ¿Ya? Pero todas esas cosas quiero contarles para que se den cuenta que tienen que tener. Entonces, una sentencia tan inofensiva puede hacernos caer, ¿sí o no? ¿No? Para ustedes diría, uy, pero sí, qué inofensivo era, y ahora ya me dio miedo, ¿ya? Ya veo una regla que ya se pueden, con comas, agrupar valores. Si no hay break, se manda y se ejecuta todo hacia abajo, donde entró hacia abajo. El default puede ir arriba, en medio, al comienzo, pero también hay que evaluar si va a break o no va a break, y dependiendo de eso puede haber un resultado, ¿ve? Entonces, ¿se dan cuenta? Las reglas están ahí. Ahora vamos con una cosa bien interesante. Si ustedes se han dado cuenta, yo le he pasado acá un entero. ¿Qué cosa le puedo pasar a un switch? Y eso también está como regla. Miren, tú le puedes pasar un int, que es lo que hemos visto ahora, un integer, o sea, su correspondiente wrapper o clase, un byte, un char, un char. Ah, José, todos los enteros prácticamente, ¿no? Int, char, byte, char. Ya, chévere, por ahí vamos bien. ¿Qué más le puedes pasar? Un string. ¿Ya? Ah, ya, un string. ¿Ya? Enum. José, ¿qué es un enum? Ya, si eso todavía no lo conoces, tranquilo, pero son como para crear clases que tienen valores fijos. O sea, como si crearas una clase constante, pero para evitar que estés creando clases para constantes, el lenguaje añadió el enum, ¿ya? Ya van a verlo. Y es la opción que cuando tú creas, por eso cuando tú creas ya te sale esa opción, pues, ¿no? ¿Qué quieres crear? Clase, ¿no? ¿Quieres crear interfaz, record, enum, ¿ve? O sea, son de los tipos que puedes crear tú, ¿ya? Pero imagínate que son constantes fijas, entonces enum también. Entonces pueden ser los enteros, el string, el enum y el var. Ah, pero va a tener que deducir el tipo, ¿no es cierto? Porque var significa... Entonces ahí vemos un lugar donde también se puede usar var, ¿no? Var. Y las variables tienen que ser resueltas en tiempo de compilación y valores válidos para case tienen que ser literales. Ah, ya. Esto se refiere, miren, las variables son resueltas en tiempo de compilación, o sea, no en ejecución. Las variables tienen que ser resueltas por el compilador en tiempo de compilación. Y los valores válidos para case son literales, enums o variables final. Ya. Esto me lleva a un ejemplo bien interesante, ya, para poder entender bien esto de los tipos. ¿Ya? Así que, miren, mucha atención aquí porque este ejemplo es bien interesante con respecto a Swish, ¿no? Este es tipos de datos de Swish, ¿ya? Para que se acuerden el ejemplo. Entonces, por ejemplo, miren, tú tienes un final in get cookies que te retorna 4. Si yo llamara ese método, ¿qué me retorna? Un 4, ¿no es cierto? Sin parámetros y retorna 4. El final ahí básicamente para un método significa que el método es así y no van a poder cambiarlo. Si es que hubiera un hijo de esta clase, no puede sobreescribir este método. Pero sobreescritura es un tema que viene más adelante todavía, ¿ya? Así que por ahora el final es básicamente para discutir un tema que ahorita vamos a ver, miren. Y después vamos a ver este de acá, miren. Fig animals. Ya. Vamos punto por punto, ¿ya? Miren, yo puedo declarar una variable local, porque esta está dentro de un método, que sea final. Entonces, si es final,
yo no puedo cambiar bananas ya. Bananas vale 1 y dentro de ese método vale 1. No puedo hacer más. ¿No es cierto? Y puedo crear una variable que no es final. Y entonces esta variable sí la podría cambiar cuantas veces quiera, porque no es final, ¿ya? Vean la diferencia entre una y la otra. Si a la primera se me ocurre ponerle otro valor, me da error. Me dice, banana es 1, es final. No puedes cambiarle valor. ¿Ya? Y puedo crear un switch. Y le digo, porque está en el tipo, ¿no? Un entero es un tipo de valor ahí de switch. ¿Ya? Pero miren, la teoría dice, ¿ya? La teoría dice, miren, las variables son resueltas en tiempo de compilación. ¿Ya? ¿Esta variable la puedo resolver? En tiempo de compilación, sí, vale 1. En tiempo de compilación esta variable vale 3. Ya. Esta variable de acá, en tiempo de compilación, vale 2. ¿No? Ya. La puedo resolver, no hay problema. Esta variable, ¿la puedo resolver en tiempo de compilación? No, tendría que ejecutar el programa para que cookies devuelva 4 y 4 lo asigne a esta variable. O sea, ahorita él no sabe, el compilador, qué valor va a retornar. Tú dices, pero acá dice 4. No, porque tiene que correr el programa para entender que aquí es 4. Miren, si yo lo corro, aquí recién se va a dar cuenta, es que no tengo método main, ¿no? Ya, tendría que tener un método main donde yo llame específicamente a tipos de datos switch, tipo de datos switch. Se dan cuenta que no lo puedo llamar al método directamente dentro de main porque no es static, ¿se acuerdan? Ese dato también les habíamos dado, ¿se acuerdan? Fig animal, ya. Ahora sí lo puede llamar, pero cuando llegue aquí, lo voy a parar, miren, debug. Y ahí recién en tiempo de ejecución sabe que cookie vale 4. Pero en tiempo de compilación no. O sea, ahorita depende de la ejecución para saber qué retorna esto. ¿Ya? Por eso que esa variable cookies no la puedo usar en los case, porque ¿qué dice la teoría? La teoría dice, las variables son resueltas en tiempo de compilación y los valores válidos para los case son literales, primer caso, enums o variables final, pero que son resueltas en tiempo de compilación. ¿Ya? Entonces, eso es importante distinguir. No, o sea, no necesariamente porque la variable dice final, no va a ser que en el examen tú dices, esta es la variable final. Ya. Entonces, como es una variable final, sí puedo hacer un case de cookies. No. Porque esa variable de cookies tiene un valor recién en tiempo de ejecución con getCookies. No la puedo usar. ¿Quién sí puedes usar? Es case, por ejemplo, case bananas, porque es final y está resuelto en tiempo de compilación. ¿Puedo hacer case de apples también porque se resuelve en tiempo de compilación? No. ¿Por qué? A ver, ¿por qué Apple no? José, ¿por qué Apple no? Porque acá dice, pues, variable final, literales o enums. Claro, exacto. Miren, bananas lo aceptó porque es final, pero Apple no es final. Entonces aquí lo pongo, ¿ya? Apple no es final, ¿ya? Este sí es final. No se puede resolver en tiempo de compilación. Por eso no lo puedo usar. Otro, case, ya. Sí puedo usar literales. A eso se refiere con literales, usando literales. Si tuviera un enum, ¿ya? Si tuviera un enum, también lo podría usar. Pero ahorita es muy pronto para usar enum, ¿ya? Ahorita, pero enum estaría también en la lista. Y también otra cosa que puedo usar es una expresión de literales, porque yo sé que si yo usara un 3x5, me devolvería también un literal, ¿no? 15. O sea, esas cosas sí se acepta. Acepta esto más enum que no hemos visto todavía y variables final, porque las puede resolver ahí. Pero variables que las tienen que calcular, no. Entonces, en un ejemplo así, tú tienes que lograr determinar si se puede, si compila o no compila por esas reglas, por esas dos reglitas de la izquierda, mira. Variables resueltas en tiempo de compilación y solo puedo usar en los case variables final, enums, literales, ¿no? Nada más. Y por eso que ha visto que el switch también vuelve a volverse simpático por estas reglas que tiene. O sea, no le puedo poner cualquier case, ¿no?
Ya, esto uno lo aprende cuando se prepara para la certificación, porque la verdad que eso de la variable final y resuelta sin tiempo de compilación, uno no lo sabe hasta que se prepara. Por eso que se dan cuenta por qué es tan importante esta certificación, porque se ve que esa persona tiene experiencia, ¿no? En estas reglas, sabe hacer un código que, claro, uno prueba y error, pero uno ya sabe la razón, ¿no? ¿Ya? Porque tú incluso, si no supieras la regla y te dirías, y oye, ¿por qué el Apple no funciona? Pero están locos, ¿por qué? ¿No? Uno diría, ¿por qué? Y es porque no es final, pues. Pero si tú no tienes esa teoría, estás ahí. ¿Pero por qué? ¿Qué he hecho mal? Si esa variable vale 2, ¿no? Y es por eso, porque no es final. ¿Ya? Ahí no vamos a quedar porque hay otra parte de Switch que es más compleja, ¿no? Pero ahorita ya estamos ya al borde y no los quiero cansar porque ya tienen pattern matching y ya tienen Switch y ya vieron que tiene bastantes reglas, ¿no? Empezando por el tipo de dato, ¿no? Que le puedo pasar. Le puedo pasar los enteros, strings, enums, que todavía no hemos visto, y var dice. Var también, ¿no? Pero siempre y cuando el var resuelva a uno de los tipos que hemos hablado antes. Por ejemplo, ¿por qué aceptó el var ahí? Bananas, porque el tipo es entero. ¿Eh? Mientras el tipo sea de lo que está en la lista, o sea, el var dice, el var siempre y cuando el tipo, cualquiera de los tipos de lo que se resuelva sea estos de acá. ¿Ya? Ahí puedes usar var. ¿Ya? Pero, por ejemplo, no puedo usar, no puedo usarlo si el valor es double, ¿no? Porque no está en la lista, ¿no? Ah, perdón, en var, ¿no? Acá lo acepta, pero abajo ya no, pues, porque no está en la lista, no es entero, no es short, no es byte, no es long, no es enum, no es string. No, long no está, perdón, el long no está, ¿eh? Ni siquiera long está, miren. Entonces podría ser también un equívoco así, ¿no? Eres 1L. Tampoco, porque el long no está en la lista. Está byte, short, char y entero. 4. String, enum y literales. Nada más. Y puedo usar el var siempre y cuando el var resuelva a cualquiera de los tipos mencionados. Acá ya voló, entonces le quito la L y ahora sí, eres un entero. Perfecto. ¿Ven? Listo, entonces en la próxima clase seguimos con Switch. Hay todavía una parte más de Switch para después pasar a loops, ¿ya? Pero ahora tienen pattern matching y tienen Switch hasta aquí, ¿ya? Listo, chicos. Que tengan buen fin de semana, pues que les vaya muy bien. ¿Ya? Abraham, Agustín, Alejandro, Demer, Félix, José Manuel, José Pastor, Juan Pablo, Univentosía, Marco y Rey. ¿Ya? Nos vemos el lunes. Cuídense mucho. Que les vaya bien, chicos. Buen fin de, profe. Nos vemos. Nos vemos. Bye.